Bueno, ahora para cambiar de tema vamos a un video de Nicolás Márquez hablando del padre del wokismo, algo que hace unos años atrás escuchábamos mucho en las conferencias de Agustín Laje, hablando de las madres del feminismo o los padres del wokismo o los padres de la nueva izquierda. Bueno, vamos a ver ahora un video dedicado de Nicolás Márquez hablando del padre del wokismo. Los gladiadores. Queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado. Hoy es un video un poquito más temprano de lo habitual por cuestiones de tiempo y de agenda personal. Me pareció importante dedicarle un programa entero a un personaje. Vamos a bajarlo bien a tierra, vamos a ser bien didácticos lo máximo posible, que ya que está tan de moda ahora, se usa la palabra woke, y se habla de wokismo como un enemigo cultural que agrede las raíces y los fundamentos de nuestra civilización occidental cristiana y de las bases de nuestra tradición, siempre permanentemente agredida, en alguna época agredida militarmente por las guerrillas marxistas, ahora por una suerte de agresión de apariencia indolora, una agresión que tiene que ver con la cultura, con la música, con las ideas, con los valores, con el trastocamiento, y lo que se busca es hacer una revolución cultural. Esto lo predijo Plinio Correa de Oliveira ya en el año 74, en la última, no en la última, en la edición de Revolución y Contrarrevolución, un libro que acá le hemos dedicado bastante, estoy viendo si lo tengo a mano, pero sí lo tengo a mano. Pero, a ver, este libro. En el año 74, Plinio Correa de Oliveira ya anunciaba, plena Guerra Fría, que cuando termine la Guerra Fría, la revolución iba a ser cultural. Un visionario de fuste. A él le voy a dedicar un libro oportunamente. Mientras tanto, anticipo lo que vengo diciendo. El 11 de enero entrego el material y el 28 de septiembre sale mi próximo libro a nivel mundial por HarperCollins y vamos a tocar muchos temas y muy variados y va a ser un compendio, creo que formidable para la batalla cultural. Ya le vamos a dar la difusión correspondiente, falta bastante. Este libro es probablemente el libro más taquillero de Michel Foucault. Vigilar y castigar. Yo como abogado lo tuve que leer, pero lo tuve que leer no en una materia, lo tuve que leer en sociología jurídica, en criminología, lo tuve que leer en filosofía jurídica, lo tuve que leer en teoría del Estado. Y así sucede con los estudiantes de historia, con los estudiantes de psicología, con los estudiantes de filosofía, con los... Sí, Foucault es un personaje omnipresente. En todo el mundo universitario te revientan la cabeza leyendo a Michel Foucault. Y la realidad es que suele ser muy citado, mucho más que leído, porque en la facultad en general te suelen dar fragmentos de textos de diferentes libros, capítulos. Bueno, yo he leído bastante por obligación, más allá de leer este libro y otros por un trabajo que va a formar parte del próximo libro, pero no es sobre Foucault, aunque Foucault está presente. ¿Por qué Foucault? Bueno, porque si hoy el wokismo es el protagonismo, es el elemento protagónico, ideológico, al que debemos combatir y al que no tenemos que cederle absolutamente nada, y que es la quinta esencia de la agenda global que ningún mandatario en el mundo ha combatido como lo combate Milei, la agenda global y el wokismo. Ningún mandatario en el mundo. Uno puede admirar a Giorgia Meloni, a Orban, a Trump, a Vox, y son todos, por supuesto, admiradores de Milei, los Bolsonaro, son todos admiradores
y seguidores de Milei, porque Milei encabeza la revolución de la derecha, la contrarrevolución ante la agresión wokista. En lo económico, en lo cultural, en lo valórico, en el antiglobalismo y en el antiwokismo. No hay como Javier Milei, no hay precedentes. Dicho esto por él, promovido por él, inclusive en la ONU, en Davos y en todos los ámbitos, y en la praxis de la política interna en Argentina, ahora expandida en Chile, donde va a ganar José Antonio Kast, cosa que me alegra mucho. Ustedes saben que mi candidato predilecto era un amigo personal, Johannes Kaiser. Bueno, le toca a José Antonio Kast, que yo sé positivamente porque lo conozco y ha presentado un libro mío en Chile, La dictadura comunista de Salvador Allende. Tuve luego diferencias con él, pero no me interesa. Lo importante es que es un derechista puro y duro, y entonces la derecha cobarde de Renovación Nacional y la derecha de la UDI, que no es una derecha, es un centrismo que alguna vez fue derecha, ha sido reemplazado gracias a la batalla cultural, y hoy tenemos en Chile y vamos a tener a un gran aliado, y el 14 de diciembre vamos a aplastar al comunismo. Así como en otros países afloran fuerzas de centro que no son de mi predilección, pero nos están dando buenas sorpresas. Zamora en Bolivia, ¿alguien veía que iba a terminar con todo el mundo bolivariano, con su alianza y su dependencia de Bolivia, e iba a empezar a combatir todo aquello que siempre hemos denunciado? Yo estoy sorprendido para bien. Es cierto, Noboa, él siempre se dijo socialdemócrata, o sea, no es alguien de la derecha, no es de mi predilección, pero ¿no es acaso una buena noticia si lo comparamos con la dictadura, la narcodictadura de Rafael Correa? El año que viene el bolsonarismo va a ganar Brasil y le vamos a dar un golpe brutal al Foro de San Pablo. La derecha va a ganar muy fuerte en Colombia ante la caída estrepitosa del frecuentador de travestis y drogadicto consuetudinario Petro, está en retirada total. Muy probablemente un miembro del Opus Dei y exitoso empresario como López Aliaga gane en Perú. O sea, fíjense los frutos que da la batalla cultural. Cómo hemos expandido las ideas de la derecha, primero desde Argentina y desde Argentina hacia Occidente, y luego la cantidad de partidos en crecimiento y desarrollo, o de sectores que llegaron al poder, y en quién ponen el foco admirativo: en Javier Milei. Estamos viviendo un periodo de esplendor, de apogeo, de auge. Pero no hay que dormirse. Tenemos a Trump, además. Ojo. Y Trump, en aquellos países donde no podemos dar batalla cultural porque hay una tiranía perpetua, narcotiranía como Venezuela, en pocos días Maduro y sus zampones van a ser legítimamente ajusticiados si se resisten, y si no se resisten serán detenidos, llevados a Guantánamo o a la cárcel que corresponde y juzgado como corresponderá. Se le aplicará la pena de muerte. Ya es un asunto que resolverá la justicia norteamericana, y ahí tendremos en Venezuela la caída del socialismo del siglo XXI, del corazón del socialismo del siglo XXI. A la fuerza, no había otra alternativa. Lo vengo diciendo desde siempre. No hay otra alternativa. Las elecciones, todo eso, no tiene ninguna... es una parodia, es una comedia, siempre estuve en contra. La única alternativa es la que va a aplicar con toda justicia, con todo derecho y con toda legitimidad Donald Trump. O sea que el optimismo es total y completo. La batalla cultural está dando los mejores frutos y los estoy viviendo, y empecé 20 años atrás a darla en soledad. Así que imagínense la satisfacción, la plenitud que puedo tener en este momento de ver cómo se van dando las cosas. Ahora, todo esto hay que potenciarlo, hay que amplificarlo, hay que sostenerlo, y para tal fin no nos podemos dormir, ni tomar vacaciones, ni celebrar un triunfo como si fuese definitivo.
en modo alguno. Primero porque la izquierda y sus elementos funcionales, centrismos, falsos derechistas quejumbrosos, todo eso siempre va a estar. Entonces, el combate cultural, que es el combate contemporáneo, hay que darlo de manera permanente, sin descanso de ninguna naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué es el wokismo? Bueno, el wokismo, si yo tuviese que hacer una síntesis muy simplificativa, yo podría decir, es la nueva forma, con un poco de glamour, de presentarse de lo que pocos años atrás se llamaba progresismo. Pero tiene algunos otros aditamentos. Yo dividiría la revolución cultural en 3 facetas. Antes que nada, quiero decir que amplifiquen, ayúdenme a llegar, ayúdenme a multiplicar esta charla, esta conversación a todos los ambientes posibles, pongan likes, si quieren ayudar con los superchats, bienvenidos sean, pero por sobre todo difundan, porque la revolución cultural se hace difundiendo. Yo no soy un youtuber, yo soy un escritor y un conferencista, pero obviamente me parece muy importante la labor que se hace desde las plataformas de internet para poder difundir, defender, argumentar, predicar y hacer todo lo que es el máximo esfuerzo posible para llegar a todos los ambientes con la multiplicidad de temas que hay que tratar. A veces me toca hablar a mí y hacer una suerte de monólogo o de interacción con ustedes, y a veces entrevistamos gente que tiene mucho para aportarnos y nos alimentamos y nos nutrimos de ello. Ese es el espíritu del canal. El espíritu tiene una suerte de consigna inclaudicable, que es mantener el mejor nivel intelectual posible. Luego, por supuesto, si podemos llegar a una multitud, pues bienvenido. Pero en ese orden, ese es el orden. Ofrecer lo mejor, ¿no? Es decir, ofrecer lo mejor que yo puedo dar. Y tanto sean los entrevistados como en este caso una explicación respecto de Michel Foucault, que me parece un personaje clave, desdichadamente clave, para explicar los tiempos que corren y cuál es la naturaleza doctrinaria de nuestros enemigos. A ver, acá hay un superchat. Bueno, siempre Lucas ayudando. Buenísimo tema para seguir aprendiendo, entendiendo y dando la batalla cultural. Abrazo grande. Muchas gracias, Lucas. Sos un capo, siempre apoyando desde el otro lado. Muy amable. Bueno, vamos a ver. Michel Foucault, primero quiero aclarar lo siguiente. A principios del siglo XX hubo una serie de pensadores que advertían que la izquierda no iba a poder llegar en Occidente por la vía de las armas y que no iba a haber consenso para guerrillas, revoluciones, como pasó, por ejemplo, en la Rusia de 1917. Estos pensadores eran alemanes de origen judío, los que fundaron la Escuela de Frankfurt. Y cuando advierten y llega el nacionalsocialismo, se van de Alemania precisamente para evitar la persecución antisemita que se daba durante los tiempos del hitlerismo. Pero eran zurdos, pero no eran tontos. No se fueron a la Rusia stalinista, se fueron a Estados Unidos, acogidos por la izquierda norteamericana, por los demócratas norteamericanos, y empezaron a impartir clases en las principales universidades norteamericanas, muy bien rentados y financiados. Estamos hablando de Adorno, Habermas. Wilhelm Reich no llegó a ser quizás alguien formal
miembro de la Escuela de Frankfurt, pero fue el padre intelectual de Herbert Marcuse, que probablemente ha sido el más influyente. Tanto es así que su libro Eros y Civilización, El hombre unidimensional, es su libro más exitoso, pero no sé si es el más peligroso. Promovió tanto y influyó tanto, explotó tanto en la década del 60, en las juventudes rebeldes, pacifistas en plena guerra de Vietnam, no entendían de qué trataba la Guerra Fría, pero eran funcionales a Rusia con su pacifismo. Por eso digo, yo no soy ni pacifista ni centrista, y digo, acá hay que bancar a muerte, porque todo eso termina siendo funcional. ¿Y en qué decantó? Bueno, decanta en el Mayo francés del 68. El Mayo francés del 68, en cuyos múltiples grafitis, exijamos lo imposible, la imaginación al poder, todo delirio, nada vinculado con la realidad. Pero se pintaba la M en las paredes de Francia. Yo estuve en la Sorbona por fuera. La Sorbona es donde se genera la ebullición, en donde estudiantes y trabajadores, perdón que no puedo hacer andar el aire, y acá hace un calor, ya estamos entrando en verano, después voy a ver qué pasa. Bueno, a lo mejor no tengo pilas, son cosas que pasan, accidentes. Bueno, lo que les quiero decir, se pintaba la M como graffiti y la M significaba un juego de palabras entre Marcuse, Herbert Marcuse, y Mayo, del Mayo francés. Pero y son los estudiantes de la Sorbona unidos a trabajadores y obreros y se genera una fusión. Y estalla un descontento sin un propósito, no fue una revolución, fue una reyerta que en pocos días se apagó, pero que marcó un punto. Hay gente que sintió fascinación por ello, pero no había, era una explosión de descontento infantil, pero era una explosión que marcó un rumbo. En ese contexto, en la Sorbona, yo estuve, pero no pude entrar, porque para entrar había que ser o docente o alumno. Y claro, después me di cuenta, y sí, porque si dejan entrar a cualquiera que está paseando, en este caso por París, y la Sorbona se constituye en una suerte de lugar donde necesitas un guía turístico. ¿Quién no la querría conocer por dentro? Bueno, yo no pude, intenté, me sacaron cagando, como decimos los argentinos, no pude. Pero me generaba mucha inquietud porque es una usina como universidad clave, y de allí es una usina de revolución cultural. Quería conocer el ambiente, los pasillos, las caras, los alumnos, los profesores, los olores. Bueno, no pude. En fin. Ahí daba clase Foucault en pleno bullicio del 68. Bueno, no sé si en pleno bullicio del 68, porque ahora después vamos a ver algunas cositas de Foucault, pero bueno, él dio clases allí durante un tiempo importante, se licenció en filosofía, nació en 1926, y quiero aclarar esto, hoy mencioné la Escuela de Frankfurt, y en otro país muy distinto, en Italia, un hombre de origen campesino, que era el líder del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, sin conocer lo que era la Escuela de Frankfurt. En esa época no había WhatsApp, no había internet, no había... estando preso durante el régimen de Mussolini, escribió los famosos cuadernos de la cárcel, donde él dice que para hacer en consonancia, fue una consonancia no buscada probablemente. Decía, para hacer la revolución es imposible la revolución armada. A ver si tengo suerte, la gran puta, no tengo suerte con el aire. Qué tragedia, hace calor. Bueno, en consonancia, decía Gramsci en extrema síntesis, y recomiendo el libro de Moreno, hay un video en este mismo canal sobre Gramsci, donde Moreno, un colega que trabaja en la Fundación Faro, la fundación que preside Agustín Laje, escribió un libro sintetizando el pensamiento de Gramsci.
Es interesante porque uno no tiene que comerse los cuadernos de la cárcel. Yo tengo las obras completas de Gramsci por acá. No saben lo aburrido, intrincado y difícil que es. Es realmente una cosa complicada y hay que dedicarle un esfuerzo. Se la pasa nombrando personajes de su tiempo que uno no conoce. Entonces tiene que empezar a ver y a googlear quiénes fueron los personajes que está nombrando. Es un laberinto que es leerlo en crudo. En cambio, que alguien te lo baje a tierra, como lo hizo Moreno, es un gran alivio para poder interpretar qué quería Gramsci. Que, como todo el mundo sabe, pues esto ha sido muy difundido, él lo que decía es, tenemos que cambiar la mentalidad y hacer una revolución cultural. Pero ¿cómo hacemos una revolución cultural y cómo cambiamos la mentalidad? Bueno, la única forma que Gramsci diseñó es infiltrémonos en los ambientes educativos, culturales, publicitarios, propagandistas, de difusión, periodísticos. Él era periodista. Un buen lector de Gramsci como Vicente Massot sostiene que ha sido el más brillante marxista, postmarxista del siglo XX. Otro enorme politólogo, 35 años menor, Agustín Laje, tiene una teoría en uno de sus extraordinarios libros y dice que en realidad Gramsci no logró interpretar bien el pensamiento marxista porque él no era filósofo, sino periodista, venía de otra escuela. Entonces, finalmente saca una teoría creyendo ser de alguna manera fiel a lo que pregonaba Marx, pero diseña otra que fue muy exitosa sin quererlo. Me hace acordar lo que dice Laje a Cristóbal Colón, que descubre América sin querer, él quería llegar a las Indias y termina descubriendo un continente. Bueno, no importa. Lo importante es que Gramsci es otro factor muy importante que no era conocido y fue conocido muchos años después, dado que sus libros al italiano fueron traducidos a diversos idiomas varias décadas después, incluso después de muerto. Él murió cuando salió de la cárcel después de varios años, creo que estuvo 8 años preso, y murió a la semana. Era jorobado, tenía problemas de salud, creo que era asmático, pero bueno, se las ingenió estando preso para escribir esos tomos que compilados son muchos tomos, que son los cuadernos de la cárcel. Había que infiltrarse. ¿Infiltrarse para qué? Para cambiar, Gramsci hablaba del sentido común. Nosotros tenemos por sentido común decir un robo está mal. Bueno, porque creemos en la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, dejamos de creer en que el robo está mal. Vamos, estoy poniendo un ejemplo muy de manual. ¿Por qué? No le estamos robando nada a nadie porque nada pertenece a nadie, sino que la propiedad es colectiva y todos los bienes pertenecen a todos. Bueno, pero para llegar a eso hay que hacer un tremendo trabajo de repetición de consignas, repetición de ideas, destruir la cultura vigente y reemplazarla. Y Gramsci consideraba que uno de sus grandes enemigos era precisamente la Iglesia Católica. En esa época la Iglesia Católica era la Iglesia por antonomasia, los protestantes, los evangélicos eran muy minoritarios, no tenían el poder que tienen hoy o la fuerza que tienen hoy, era la Iglesia Católica. Su gran contradictor intelectual en la Italia de la época de Gramsci era precisamente un senador conservador muy famoso y de enorme talento intelectual, que fue Benedetto Croce. Bueno, tiempo después se conocen las obras de Gramsci. Y ahí tenemos la segunda pata. Y luego aparecen los franceses. Aparecen los franceses, que sería Derrida, uno de los gravitantes, que es el famoso, ¿vieron la palabra deconstrucción? Tenemos que deconstruir el pensamiento que tenemos, las ideas, los valores, tenemos que sacarnos, desaprender todo lo aprendido, en palabras de Mao Zedong, para a vaciarnos de todo el bagaje que tenemos a cuestas y llenarnos de otras ideas, que es toda la mierda bolchevique ayornada que en materia cultural para destruir la propiedad, la vida, la familia, la libertad, la religión,
en fin, toda una serie de principios que nosotros vemos como dados y como naturales, pero que ellos decían, tenemos que deconstruir al ser humano. Eso decía Derrida. Fue un poco el que enfatizó toda su teoría en eso, su teoría, su legado, digamos, para sintetizar. Y después tenemos Simone de Beauvoir, Sartre, hay varios, pero Foucault. Foucault es el más importante porque ha sido el más influyente de todos. Es raro que en la universidad a Simone de Beauvoir se le atribuye ser la lideresa inspiradora de lo que es el feminismo a través de su libro El segundo sexo, que es otro libraco bastante complicado, del cual se extrae la famosa frase de que una mujer no nace mujer, sino que una mujer se hace. Es decir, y ahí aparece la autoconstrucción de la identidad y de la sexualidad. No es algo dado por la naturaleza, sino que es algo construido por uno mismo o por la cultura que te rodea. Y ahí aparece entonces la superstición de la autopercepción, la ideología. Fue un poco, esas ideas después fueron evolucionando y terminamos hoy en que todo el legado feminista o de ideólogos de género, en definitiva, parten de Simone de Beauvoir y hoy todo es autoconstrucción y autopercepción y nada es realidad objetiva, verdades inconcusas, verdades perennes. Nico querido, saludos desde Córdoba a la espera de tu libro para seguir formándonos y aprendiendo. Muchas gracias a Imareto, muy amable, muy gentil. Y a ver, Roberto Santos, el wokismo, la política de víctimas y opresores, es la licencia para ser malo y llamarlo virtud. Hay que luchar en todas sus dimensiones, viva la libertad, carajo. Y esto que acaba de decir Roberto Santos es una síntesis en 2 renglones exacta de lo que es el wokismo. ¿Por qué? Porque en 1926, dentro de los franceses, aparece Michel Foucault. Michel Foucault nació en un pueblo a 300 kilómetros de París y hijo de un médico cirujano de mucho prestigio, era el segundo de 3 hermanos, sus hermanos fueron médicos y querían que él también fuese médico. Él sintió una repulsa, una gran rechazo por la medicina, hay un ambos familiar ahí bastante evidente, y contra todas las instituciones que él llama disciplinarias. El hospital, la iglesia, la policía, el poder judicial, el mercado y varias otras. La escuela. Porque él creía que en cada una de estas instituciones existe, como nos decía el amigo en el superchat anterior, que agradezco mucho, que él, a diferencia del marxismo histórico que creía en la lucha de clases, es decir, una clase subalterna versus una clase superior, y la clase subalterna es una clase de proletarios explotados por los detentadores de los medios de producción, eso generaba una tensión que iba a ir derivando en etapas sucesivas en donde una clase explotada se iba a sobreponer sobre la clase explotadora, eso iba a generar etapas progresivas que iban a derivar en una sociedad sin clases. Eso es lo que creía Marx. Y Marx creía además que eso se iba a dar por añadidura. Por eso los partidos comunistas suelen ser partidos no violentos, a diferencia de los trotskistas. No violentos porque suelen ser partidos que creen en el determinismo histórico. ¿Qué es el determinismo histórico? Es creer que en una cadena irrompible de sucesos que se va a ir dando de manera inexorable y no hay que hacer nada para empujarlo. Eso viene por añadidura. Entonces hay que sentarse de brazos cruzados y esperar que esas etapas se cumplan. Eso creía Marx, inclusive dentro de su filosofía de la historia, le atribuyó la caída del capitalismo y le puso fecha, 1895. Obviamente Marx murió mucho antes. El Manifiesto Comunista, su obra más difundida, pero no es su obra
intelectual de cabecera. Su obra de cabecera es El Capital, de varios tomos, ¿no? Una cosa muy compleja también de leer. El Manifiesto Comunista es un folletín de batalla, que se escribe en 1848. Que tiene puntos así, digamos, muy simples de muy simple lectura. Marx no vio la Revolución Rusa, no vio, digo, todo eso no lo vivió, pero escribió con un odio y con una beligerancia narrativa tal que los marxistas, si bien eran etapistas, creían en las etapas y en el determinismo histórico, tienen una suerte de lenguaje muy, muy plagado de odio, muy beligerante, muy agresivo. Y además creían que Marx era un científico, de ahí viene el término de marxismo científico. Creían que el marxismo era una ciencia y no que era una creencia que se cree ciencia, que fue lo que pasó y que dejó millones de muertos. Millones de muertos. Cristian Moreno, acá me apunta mi amigo Lucas. Vean el video si quieren saber sobre Gramsci de Cristian Moreno que está en este canal. Pero ahora no, ahora vamos a apuntar a, gracias Lucas, apuntar a Foucault. Entonces, ¿qué dice Foucault? Más que una lucha entre clases sociales, acá lo que estamos viviendo en el seno de la sociedad es una lucha entre microconflictos, conflictos pequeños. Por eso, hoy mencioné a instituciones de las que Foucault abominaba. Por ejemplo, el cura tiene un poder dominante respecto del feligrés. El médico tiene un poder dominante respecto del paciente. El profesor tiene un poder dominante respecto de sus alumnos. El policía tiene un poder dominante respecto del delincuente. El juez también. ¿Y las instituciones cuáles son? La iglesia, el hospital, la cárcel. De hecho, hace una crítica rabiosa a la cárcel en la famosa teoría del panóptico, que fue un diseño arquitectónico que pensó Bentham y que Marx hace una crítica porque el panóptico era un lugar donde estaban diseñado para que se pueda apreciar y vigilar y controlar a los presos desde una estructura arquitectónica en donde había guardiacárceles que vigilaban a los presos y los presos no podían ver quiénes los estaban vigilando. Bueno, él hace toda una crítica a todo ese sistema. Estaba en contra del sistema carcelario. Por eso los garanto-abolicionistas actuales, herederos de Foucault y en la parte criminológica son los wokistas del derecho, son garanto-abolicionistas, no creen en el derecho penal. Lo que no advertía Foucault, insólito, es que la cárcel fue un avance en derechos humanos, porque antes de la cárcel te mataban en la horca. Él era, paradojalmente, un reivindicador de la Edad Media, porque él reivindicaba, por ejemplo, a los locos, que durante su tiempo eran internados en establecimientos médicos, en cotolengos, no sé, en establecimientos psiquiátricos. Pero él los reivindicaba porque eran enemigos del sistema y decía que en la Edad Media se los trataba con mucha dulzura, amabilidad y respeto, lo cual no era así. A los locos se los consideraba poseídos por el demonio, se los sometía a exorcismos, bueno, todo un destrato que porque además no había conocimiento acerca de que esa persona tenía un desquicio psicológico, psiquiátrico. Se creía que había que hacer un exorcismo, por ejemplo. O la otra pena que se aplicaba era el destierro. No podía, lo mandaban a escaparse de la comunidad política, lo expulsaban. Eso era el mejor de los casos. En el peor directamente lo mataban. Ahora, fíjense que esto hoy sucede muy a menudo. ¿Y qué es lo que se está dando en el mundo occidental? Microconflictos. Hay un libro de Foucault que no es acá está la crítica al panóptico y al sistema carcelario, etcétera, etcétera, sino que hay un libro de Foucault que es la microfísica del poder, que es esto que estoy diciendo. El poder
se ejerce a nivel micro. Hay microconflictos. Me acuerdo de un gran amigo que ya murió, que escribió unos tomos enormes que se llamaron Por amor al odio, muy en Argentina, en los ambientes de derecha muy leídos. Carlos Manuel Acuña, un viejo artículo suyo que hablaba de la guerra civil molecular que se viene. Todavía el tema este que estamos viendo no estaba en boga, tipo, ya se la veía venir. Entonces, ¿qué vemos? Microconflictos. La mujer es víctima del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Un sistema de dominación pergeniado por los hombres. Yo la verdad que no, ideado y diseñado por los hombres para oprimir a la mujer. A mí no me invitaron al diseño de tan macabro plan. Es un invento es el sistema, son los Black Lives Matter en Norteamérica que dicen que son oprimidos por los negros. Pero en Estados Unidos resulta que un negro puede ser presidente y puede ser reelegido como presidente y es votado por una mayoría blanca, porque la población negra norteamericana no llega al 10%. O sea que si Obama llegó a ser presidente de Estados Unidos fue porque fue votado por los blancos. El homosexual que puede vivir en plenitud su intimidad sin ningún castigo de ninguna naturaleza, sin ninguna presión, sin ninguna coerción, sin ningún límite, salvo tenés que ser mayor de edad y no dañar derechos de terceros, y el acto tiene que ser voluntario, por supuesto, dentro de tu intimidad, dentro de tu resguardo, dentro de tu vivienda, de tu propiedad, dentro de tu refugio personal, nada te impide hacer lo que te plazca, insisto, teniendo la edad legalmente permitida, no dañando derechos de terceros y estando con alguien, eróticamente hablando. Yo no me quiero ni imaginar qué se debe hacer en esos casos, pero lo cierto es que si hay consentimiento, el Estado no tiene ninguna potestad, ni debe tener, y estoy en acuerdo absoluto de intervenir en eso que es un acto privado, personalísimo. Pero sin embargo existen los lobbies gay que se creen oprimidos por el heteropatriarcado. Existe también una suerte de conflicto entre el hombre y la naturaleza, como si el hombre tuviese el mismo rango que una oruga. Fíjense que los mismos que luchan contra las corridas de toros, que es una tradición occidental, podemos discutirlo. A mí me gustan mucho los animales, no me gustan las corridas de toros. Para muchos es una gran tradición, sobre todo en España y en algunos países de América Latina muy influidos por la hispanidad, aunque prácticamente ha desaparecido. Para mí es muy cruel. A mí no me gusta, pero bueno, es un tema que no voy a entrar en eso. Pero los que lucharon contra la corrida de toros para salvaguardar a los toros, o porque son ecologistas y no quieren que los pingüinos del sur estén envueltos en petróleo que surge de los barcos, son los mismos que van a las marchas a pedir por el aborto. O sea, se preocupan por un pingüino, pero quieren matar a un niño por nacer. Están a favor del genocidio prenatal. Para ellos es más importante un pingüino que un niño, que un ser humano, que están en etapa de gestación. Son los mismos. Fíjense cómo el microconflicto aflora en el seno de la civilización occidental en el 2025. ¿Y quién pensó el microconflicto en la microfísica del poder? Michel Foucault. ¿Y qué es el wokismo? Es una tendencia disolvente destinada a agredir los cimientos fundantes de nuestra civilización con un fuerte sesgo posmodernista. Es decir, no existe la verdad, sino que la verdad se construye. De hecho, Foucault era gran admirador de los sofistas. Los sofistas griegos eran agentes con una notable oratoria y capacidad discursiva que no se dedicaban a llegar a la verdad, sino que se dedicaban a ganar debates. Y Foucault creía que había que el poder no detenta la verdad, sino que la construye. Y él no creía en verdades inconcusas. Entonces ahí está la semilla del posmodernismo. Un hipersubjetivismo dentro de lo cual se dice, y esto es Foucaultiano y no lo sabemos, no lo sabíamos probablemente, que cada cual tiene su verdad.
¿Nunca escucharon eso? Es mentira. No es que cada cual tiene su verdad. La verdad es una. En todo caso, cada cual tiene su opinión. Y dentro de esa opinión hay opiniones que se acercan mucho a la verdad y hay opiniones muy lejanas a la verdad. ¿Cuál opinión tiene razón? Bueno, eso después lo va a demostrar la evidencia empírica. Pero no es que cada cual tiene su verdad. Hay una sola verdad. Y hay muchas opiniones múltiples, infinitas, algunas próximas a la verdad objetiva, algunas sumamente lejanas y antagónicas. Vamos a ver un superchat. Qué grande, Nicky, no hay que quedarse quieto, hay que seguir dando batalla. Gracias por enseñarnos tanto. Y una duda porque me lo preguntaron. ¿Lo de Maduro podría compararse de alguna manera con el narcoterrorismo de Bin Laden? ¿Existe algún punto de relación? Gracias, abrazo grande desde Concordia. Sí, porque previamente a intervenir y entrar una patrulla, acribillar a Bin Laden y a los suyos y tirar el cuerpo de Bin Laden en el mar, previamente fue declarado líder de una organización criminal terrorista enemiga de Estados Unidos. Por consiguiente, ya Estados Unidos tenía la habilitación legal para ir a buscarlo y abatirlo. Y hoy Maduro está en la misma situación jurídica que Bin Laden. O sea, no se extrañen que sea abatido Maduro en pocos días. ¿Mm? En muy pocos días. Así que sí, efectivamente está en la misma situación. No son lo mismo, pero están en la misma situación. O sea, Maduro tiene una perspectiva de... Yo si fuese él, no estaría bailando como lo hace con su ritmo caribeño. Estaría sumamente preocupado viendo a dónde me escapo, cómo huyo. Pero tiene un problema. Él tiene que huir y que va a dejar sola al resto de la camarilla. Además, no solamente Maduro está padeciendo ese rango jurídico, sino todos los capitostes narcodictadores y terroristas del régimen de Nicolás Maduro. Quiero aclarar que en el año 2010 yo publiqué una biografía sobre Chávez. Les quiero comentar esto, perdónenme la arrogancia, pero ¿saben cuánto hace que uno viene estudiando estos fenómenos? Claro, Chávez murió 3 años después. Maduro fue el continuador. Y ahí yo tengo todo el diseño de los vínculos de Chávez con Irán, pero sobre todo de los vínculos de Chávez con el terrorismo internacional, con el terrorismo hemisférico y con el narcotráfico de la FARC. Cómo operaban, por dónde entraban, de qué puertos salían las drogas para Europa, para Estados Unidos. Y además tengo un capítulo dedicado a la financiación de Hugo Chávez a todos los emergentes de la izquierda latinoamericana con todas las pruebas, que es lo que acaba de declarar el jefe máximo de inteligencia del chavismo, el famoso Pollo Carvajal, en Estados Unidos, del cual se hizo cargo de 4. Se hizo responsable de 4 cargos de narcoterrorismo. Y dice que se financió a Evo Morales, a Zelaya, a Kirchner, a Ortega, a Lula, a ¿cómo se llama? Al ex guerrillero Pepe Mujica, Correa, bueno, Ollanta Humala. Está todo. Lo dije 15 años atrás. 15 años. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay con los que corren detrás de los hechos y se arrogan ser 15 años atrás? Muchas gracias, Milagros. Bueno, no me cuesta el nombre, es GMMWWT. Gracias por luchar hace tiempo con la verdad y con todo el poder y el aparato en contra y tirándote de ser alguien, un ser descendiente directo del diablo. Postdata. Desenchufarlo y enchufar al aire o levantar la tapa del frente, se abre y ahí tenés los botones, resetearlo. Abrazo, Gonza de Necochea. Te voy a tomar el consejo, pero ahora no lo puedo hacer. No vamos a interrumpir esto. Bueno, ese es el pensamiento de Foucault. Ahora, fíjense una cosa. Yo tengo vocación de biógrafo.
Entonces me gusta indagar en las influencias, los hábitos, los usos, costumbres, los gustos de los personajes a los cuales voy a tratar de conocer, escribir y promover luego a través de los libros. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué hacen lo que hacen. Foucault tenía un desprecio total a la medicina y las entidades disciplinarias que eran los hospitales. Pero su padre era médico, sus hermanos eran médicos y querían que él fuese médico. Andá a saber la presión que tuvo, qué le habrá pasado. Tenía una devoción y apología, hizo un trabajo sobre la historia de la locura. Y él estuvo internado 3 veces en el Hospital Santa Ana, en Francia, porque se intentó suicidar. Tenía una tremenda depresión desde muy joven y luego asumió que era homosexual. Y eso parece ser que era la causa que a él le generaba o le generó esa depresión, no lo sé. Pero se intentó matar 3 veces. Vivió una homosexualidad, yo diría, con un desenfreno brutal. Daniel Defer fue su pareja más estable, pero era un orgiástico y sentía una adicción al sadomasoquismo. De hecho, frecuentaba la ciudad capitalista de San Francisco, que es la ciudad gay friendly por antonomasia, iba a recorrer los baños públicos y se vestía para identificarse de cuáles eran sus gustos, de cuero, con tachas, tachuelas y clavos. Era la señal de que él quería ser sodomizado de manera sadomasoquista. Entonces, en los baños públicos se sometía a violentas sesiones donde era penetrado y golpeado. Ese era su placer sexual. Y además lo enfatizaba y era de un engaño permanente a su pareja, Daniel Defer. ¿Quién era Daniel Defer? Fue su pareja, pero fue alumno de él. Ahí lo conoció. Después se recibió de sociólogo. Creo que vive o murió hace poco, no me acuerdo. Ahora bien, ¿dónde queda la crítica que él hace del profesor que tiene un poder dominante respecto del alumno? Porque hubo muchos alumnos de él que eran homosexuales y tenían sexo con él. Él ejercía una posición dominante en calidad de docente, profesor, les despertaba fascinación y los exhortaba e instigaba a tener sexualidad con gente muy menor. Y ahora vamos a hablar después de su problema con los menores, porque Foucault fue un activista de la pedofilia y un practicante de la pedofilia. Escribió también una historia sobre la sexualidad y tenía unos traumas sexuales tremendos. Fíjense, sadomasoquista. Era adicto al alcohol, al cigarrillo, pero por sobre todas las cosas a la cocaína y fundamentalmente al LSD, para escapar de sí mismo, seguramente. Kaiser, clase magistral, querido Nico. ¿Para cuándo una charla con Juan Miguel Zunzunegui, ya que está muy alineado a ti y a Agustín en sus ideas? Ilústrenme quién es, porque no lo conozco y con todo gusto lo voy a stalkear para ver qué aporta y será muy bienvenido a este canal, si es como tú dices. Gracias, Kaiser. A ver. Ahí está la tesis de Foucault, dando vueltas y hoy pervive. Foucault entra en una contradicción importante. Él apoyó la revolución islámica de Jomeini, un tipo brutal, sanguinario. A los homosexuales los mandaba a liquidar. Impuso la Sharia en Irán. Por 10 años no se podía escuchar música por radio, salvo música religiosa
o música militar. No se podía leer un solo libro que no fuese de apología de musulmán. La mujer no tenía ningún derecho, tenía que vivir encapuchada. Desde que nacía le rebanaban el clítoris, no podía mostrar ni el dedo meñique, no tenía derecho a voto, no tenía derecho a herencia, no tenía derecho a propiedad. Era simplemente una cosa al servicio del hombre que el hombre compraba 1, 2, 3, 4 mujeres según sus posibilidades económicas y las tenía como una mascota sexual, como una suerte de siervas. Y Foucault escribió 12 artículos encandilado con la revolución de Jomeini, Ayatollah Jomeini, durante los 10 años que él mandó en Irán. Esto es una contradicción dentro de la cual la brutalidad de ese régimen, donde una mujer tenía que ir a la playa, por ejemplo, de un lado, no podía compartir con el hombre, estar una pareja no podía ir a la playa juntos, tenían que estar de un lado los hombres, del otro lado las mujeres, pero las mujeres iban a la playa vestidas y encapuchadas, se meterían en el mar, no sé cómo harían. Una mujer siempre tenía que caminar 2 metros detrás del hombre, por ley, si no, pena de cárcel. Todo eso él lo defendió en 12 artículos publicados en Le Monde Diplomatique, pero fundamentalmente en el Corriere della Sera, probablemente el diario más importante de Italia. Les cuento una anécdota. Cuando él va, una anécdota, van a ver qué anécdota. Cuando él va a Irán, va con un colega, un académico, y sigo renegando con el aire acondicionado, no saben el calor que hace. La calor, como diría Kisilov. Él va con un gran pensador, tengo acá algunos de sus libros, La Revolución Liberal, por ejemplo, con Guy Sorman, otro francés, pero este era liberal. Era otro académico de ideología antagónica y va también, pero no eran amigos, pero se trataban permanentemente, porque convivían en los hoteles, tenían un trato muy frecuente. Dice Guy Sorman, cuenta su experiencia en Irán junto a Foucault. Revelar que el filósofo Michel Foucault era pedófilo tampoco es dar una noticia, dice Sorman. El mismo Foucault en 1977 firmó un manifiesto donde se reclamaba que ninguna ley prohibiera las relaciones con niños. Esto lo dice muchas veces, ¿eh? O sea, estoy leyendo lo que dice Sorman, pero no es lo que dice Sorman. Lo dice Foucault y lo tengo totalmente documentado de múltiples escritos suyos. Firmó inclusive solicitadas pidiéndole a las autoridades que los niños tengan sexo indiscriminadamente desde muy temprano, sin límite de edad. Bueno, pero no era solamente promover la pedofilia, sino practicarla. Pero no la practicaba en Francia porque era conocido. La practicaba en Irán. Era un pedófilo declarado en su época y no le chocó a nadie. Ahora de pronto todo el mundo está impresionado, dice Sorman, y dice, toda la obra de Foucault es una denuncia de la opresión oculta detrás de la ley. La república, la igualdad, la locura, el crimen. Si yo aplico el método de Foucault a él mismo, cuando le paga a un joven por sexo, por ejemplo en Túnez, donde también estuvieron, estoy en condiciones de decir, señor Foucault, usted ejerce su poder de viejo hombre blanco imperialista sobre un joven árabe que no tiene el poder de negarse, porque eran gente famélica, sin posibilidades de dinero. Él le daba dinero a los niños y tenía sexo con ellos. ¿Cómo reconcilia, se pregunta Guy Sorman, usted eso con su denuncia del imperialismo, el colonialismo y el racismo? Y explica. Dice que los niños abusados sexualmente por Foucault tenían, especifica Sorman, 8, 9, 10 años. Él les tiraba dinero y le decía, quedamos a las 10 de la noche en el lugar de siempre. El lugar de siempre era un cementerio en una ciudad al norte de la capital de Túnez, Sidi Bou Said.
Fue en dicho lugar en el cual Foucault tenía relaciones sexuales allí sobre las lápidas con niños pequeños. Detalla Guy Sorman, un francés de lo más reputado académicamente a nivel mundial. Ni siquiera se planteó la cuestión del consentimiento, agrega Sorman. Y dice, me acuerdo de Foucault en las calles de Vidy, Bourside, y esos chicos que corrían atrás de él y lo llamaban, porque Michel, Michel, porque sabía que tenía plata. Él pensaba que eso era amor y quizás se arreglaba con esa conciencia diciéndoles, estos chicos me aman, les doy la plata porque son pobres. Entonces hay una construcción mental que imagino en él, dice Sorman, como autojustificación. No es capaz de analizarse a sí mismo y ver que es un colonizador blanco. Creo que ni siquiera problematiza la cuestión del consentimiento que no tenían los niños. Simplemente era, te doy dinero a cambio de tener sexo conmigo. Un enfermo mental, un delincuente, un depravado, un degenerado. Concluye Sorman diciendo, ¿qué significa? Significa que Foucault era un hipócrita. Era un hipócrita. Ahora, fíjense que sus trabajos se justifican a sí mismos. La historia de la sexualidad, él tenía taras sexuales gravísimas y delincuenciales. La historia de la locura, estuvo 3 veces internado en un hospital psiquiátrico en calidad de loco que se quiso suicidar. Era amigo de los delincuentes. Bueno, él era un delincuente, era un promotor de la delincuencia. ¿Qué es la pedofilia? Sino un grado de delincuencia inaceptable, de lo más reprochable que uno puede imaginarse. Escribió, bueno, la microfísica del poder, ¿qué es esto? Lo que hoy padecemos. Los conflictos que se dan en el seno de los lobbies que peticionan derechos y reclaman poder del Estado y buscan imponer ideas para tratar de destruir los cimientos de nuestra civilización. Todo esto prevaleció en la Argentina hasta la aparición de Javier Milei y su lucha contra el wokismo. ¿En qué consiste su lucha contra el wokismo? En dejar de financiarla desde el Estado, no en prohibirla. Si querés pensar así, pensa así, pero con tu plata, no con la nuestra. ¿Qué pasó con el TODES, el lenguaje inclusivo y todas estas comparsas infelices, el feminismo y todos estos lobbies? Quedaron desinflados y reducidos a la insignificancia. ¿Por qué razón? Porque eran significativos en la medida en que el Estado los respaldaba desde el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad con ingentes recursos multimillonarios. Cuando dejaron de recibir esa plata que pagábamos nosotros y tuvieron que autofinanciarse, cayeron en la cuenta de que nadie los apoyaba. Aunque hay ONG de filántropos que los apoyan. Algún día hablaremos de eso. Lean Globalismo de Agustín Laje para ver George Soros, cuál es su rol, cuál es el rol de Bill Gates, cuál es el rol de diferentes. La CIA, en plena Guerra Fría, estudió a Foucault y a otros franceses. Claro, había que ver quiénes eran los pensadores marxistas. Él no se declaraba marxista, se declaraba nietzscheano, pero se afilió al Partido Comunista en 1950. Lo que pasa es que lo echaron del Partido Comunista porque como era un falo adicto, vivía buscando hombres en el Partido Comunista, lo echaron porque Stalin era tremendamente riguroso con los homosexuales y no podía, y era considerada la homosexualidad un desvío burgués para la mentalidad comunista del siglo pasado y lo echaron. Su principal discípulo, Guy Hockegen, otro homosexual, escribió un libro de culto para la comunidad gay que se llama El deseo homosexual. Y Guy Hockegen murió de SIDA y su discípulo fue un español, Paco Vidarte, que escribió otro libro de culto para la comunidad homosexual, Paco Vidarte. El libro se llamó La ética marica. Les aclaro que yo todo esto lo tuve que leer en su momento. También murió de SIDA. Ahora, ¿y qué pasó con Foucault? Nace en el 26,
y en el 81 se contagia de SIDA. Y no podía ser de otra manera con esa vida. En definitiva, eso es un problema de él. Lo gravísimo es lo que hizo con los niños. Y no lo sabemos. No sabemos cuáles fueron sus víctimas. Tuvo muchos alumnos y discípulos con los cuales se acostaba y tenía sexo habitual, siéndole infiel a su otro alumno con el cual tuvo una pareja estable, Daniel Defer, sociólogo. Se contagia de SIDA y muere en 1984. Pero ojo, él que era tan desprejuiciado, ordena a su familia a decir que nadie sepa que tengo SIDA. ¿Y dónde quedó el desprejuicio, el desparpajo, la provocación, lo disruptivo? Quería cuidar las formas. ¿Cómo muere Michel Foucault? En un hospital, rodeado de enfermeras, médicos, todos los auxiliares de medicina, todo lo que él despreció. Consideraba que el hospital era algo repugnante, detestable, de control, y él solo terminó yendo al hospital para paliar una enfermedad que en esa época era muy preocupante, sobre todo para la comunidad homosexual. Es allí donde se concentra el VIH. No es que una persona heterosexual no pueda contagiarse, pero el 80% de los homosexuales, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el último informe es del 2022, 86% de los contagiados del 2022 son homosexuales. De la totalidad de los contagiados norteamericanos. El 14% restante, causas azarosas, algún prostituta, bueno, no importa. Y sí, también algún heterosexual puede haber tenido esa situación. Pero, digamos la verdad, es la enfermedad propia de un sector que asume por su praxis una conducta de riesgo y padece una enfermedad que no es curable. Hoy, afortunadamente, gracias a Dios, se cronifica y se convive con ella, los que la padecen. Pero antes te morías. Y murió Foucault en 1984, dejándonos como legado lo que hoy conocemos como wokismo. Dicho esto, porque no quiero cansar, voy a leer los superchats. Nico, ¿sabes por qué a los argentinos nos deja máximo 5.000 pesos por superchat? Y el otro día Agus, un seguidor cubano en el exterior, obviamente le envió 50 euros. No, desconozco, no sé cómo funciona. Si me hacen preguntas técnicas sobre YouTube y el funcionamiento de las redes, soy la peor persona para hacerle una consulta. No tengo la menor idea de cómo funciona esta cuestión. No sé cómo es el asunto. Flor Faire. ¿Cómo me comí todo el discurso zurdo psicobolche hasta hace muy pocos años que me ayudaste a salir de eso? Gracias, cabra. Gracias, Flor. Sos muy gentil, muy amorosa. Lancaster Warrior, que siempre está. Me compré tu libro del Che Guevara. Ahora quiero conseguir el de Perón también. Hay que conocer a estos nefastos para no volver a caer. Quiero aclarar que debajo del video, sobre todo si estás en Argentina, compras el libro, te llega en 48 horas, lo compras en varias cuotas a un precio muy inferior al que está en las librerías de Argentina, porque lo compras directamente a la editorial. Cualquiera de mis libros. Está el libro negro de la Nueva Izquierda, que escribimos con Laje, está la biografía del Che, la biografía de Perón, los 70s, la Guerra Civil Argentina. Hay una biografía sobre Evo Morales también reeditada, todo por Hojas del Sur. Ahí, el link está abajo para quienes quieran. Y no me acuerdo qué otros libros hay allí a disposición míos. Fauter 429, como siempre, fumándome un buen porro, dice, bueno, mirando al buen Nicky de Chile. Los últimos 100 mangos que me quedan en el Mercado Pago, el resto me lo gasté en FAS. Un abrazo, Nicky, gracias por todo. Bueno, Fauter, yo te agradezco muchísimo la generosidad y la amabilidad
del Super Chat y de la ayuda al canal. Muy amable. Vamos a ver. Sergio Botero, se dice que el feminismo no es un movimiento legítimo y espontáneo, sino una operación para reducir población, destruyendo la familia y la relación entre hombre y mujer. ¿Qué opina de esta versión? Sí, por supuesto. Porque si a una mujer se le inventa que el hombre no es su complemento natural, su compañero de vida por antonomasia, sino su enemigo y opresor y esclavista, a esa mujer, y la educás así desde muy pequeña, no le dejas ninguna salida, ningún interés, ni ganas de proyectarse, de armar una familia y tener un compañero. Le infundís el odio al hombre. Entonces, ¿cuál es la salida que tiene? El lesbianismo. ¿Cuál es la principal discípula de Foucault actualmente y líder máxima del feminismo contemporáneo, que da clases en la Universidad de París? Beatriz Preciado, lesbiana. Discípula también de Judith Butler, una referente máxima del feminismo, lesbiana. Discípula de Kate Millett, lesbiana. Y bueno, ¿sí? Feminismo es todo, promueve todo eso y está hecho por gente. ¿Pero por qué digo que es lesbiana? ¿Porque tengo una obsesión con la sexualidad? No. Lo que quiero entender o transmitir es que escriben lo que escriben para autojustificarse en función de sus conflictos internos. No son libres pensadores, son autojustificadores que pretenden impulsar en la sociedad su trauma, que lo padezcan todos, dentro de ese mambo de la autojustificación, que en definitiva se trata de eso. Fíjense la obra de Foucault y fíjense la vida de Foucault. La obra de Foucault es totalmente coincidente con todos sus problemas mentales. Eso sí, escrito en un lenguaje académico, ¿no? Pero es así. Walter Borrelli, gracias por tu trabajo, saludos desde Adrogué. Muchas gracias, Walter, por tu superchat, sos muy amable, muy gentil. Buenas tardes, Nicolás, gracias por tu trabajo, por la batalla cultural. Vi un video de Pablo Muñoz diciendo que Javier no está dando la batalla cultural y Cristian Iturralde diciendo que Israel es enemigo de Occidente. Bueno, gracias por tu superchat, sos muy gentil, muy amable. Pero no es mi manera de pensar. Ustedes lo saben. Ave Ferrar Córdoba, supongo. Gracias por todo, Nico. Cambiando el tema, duda de hace tiempo. Se dice que desde la vuelta a la democracia en 1983 no debería ser desde 2003. Hubo 4 presidentes no elegidos en elecciones y luego de un golpe de Estado confesado por Duhalde. Bueno, muy bien lo que dice Ave Ferra Córdoba. No hay ninguna duda de que de la Rúa se le hizo un golpe de Estado. Lo promovió Duhalde y Alfonsín. Algún día vamos a hablar también sobre esto. La realidad es que la democracia, por decisión del gobierno militar, cuando termina con la guerrilla, también es cierto, debilitado después de haber perdido la guerra de Malvinas, llama a elecciones. Ahí gana Alfonsín. Bueno, hasta el año 2001 se produce el golpe de Estado contra De la Rúa y que había, de hecho, saqueos permanentes en la sociedad, a supermercados, una inseguridad total, y cuando asume el peronismo, inmediatamente se acabaron los saqueos. ¿Se acabó el hambre? No. Se acabaron los saqueos, porque estaban orquestados. Era parte de la desestabilización que se le hizo a De la Rúa. Buen aporte, Ave Ferra, gracias. BZ94, que siempre está, y gracias. Los noticieros siguen diciendo que hay un femicidio cada 34 horas, 257 por año. Si en Argentina hay 46 millones de habitantes y la principal causa de difusión de la mujer es el cáncer de mama, 6.000 al año, 20 por día, nos siguen tomando el pelo. Sí, pero además hay una cuestión, BZ. Cada vez que muere una mujer por un producto de una situación de violencia, no es un femicidio. ¿Cómo saben que es un femicidio? La muerte de una mujer por una causa violenta no es un femicidio. El femicidio es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Si un ladrón entra a robar o le roba en la calle a una mujer o un marido
por celos, por algún mambo violento, le pega y la mata porque tiene celos con el verdulero, no la mató por ser mujer, la mató por celos. Obviamente merece ir a la cárcel, por supuesto, pero no es un femicidio. Un ladrón que le roba a una mujer y la mata para robarle es un robo seguido de muerte, no es un femicidio. En realidad, yo siempre digo lo mismo, no existe el femicidio. Porque nadie mata a una mujer porque es mujer. Por supuesto que se matan mujeres, pero no por ser mujeres. Se las puede matar por cualquier otra causa, lo cual es un delito gravísimo y merece todo el rigor y la sanción penal. Lo del femicidio es un invento ideológico. No hay nadie que salga a la calle a matar mujeres porque odia a las mujeres y entonces hay que matarlas. No existe eso. La motivación, el móvil del asesino, del homicida, esa es la verdadera palabra, homicida, no femicida, es otra cuestión. Eso no lo disculpa. Merece todo el rigor penal. Me van a decir, bueno, pero el hombre tiene una fuerza física superior a la de la mujer y por consiguiente es grave. Por supuesto. Por eso, en Argentina, por ejemplo, y en todo Occidente, los delitos no son estáticos, no tienen toda la misma pela. El mismo delito tiene una escala penal, una escala axiológica. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me pelee con una persona y lo mato, varón de mi mismo peso o edad similar, etcétera, que si yo le pego a un chico, lo mato a un chico de 3 años o a un abuelo en silla de ruedas. Como tengo una superioridad notoria, seguramente dentro de la escala penal, que va de 8 a 25 años, me van a aplicar una de las sanciones más altas, porque la gravedad de la situación y mi posicionamiento respecto de la víctima es mucho mayor. Si un hombre mata a una mujer, tiene una superioridad física, si la mata con el cuerpo o aunque si le pega un tiro, no sé, son criterios que aplican los jueces, pero tienen la potestad de poner penas más graves o menos según la escala axiológica de cada delito concreto. Vamos a ver. Hola Nico, Foucault estaría de acuerdo con el actual poliamor, que es nada más ni nada menos que poligamia con mejor marketing. Exacto, de hecho él participó de orgías, era orgiástico. Ahora le llaman poliamor. Bueno, es el lenguaje amable para fomentar estas tendencias, ¿no? Para promover, incentivar. Gracias, querido Matías, por tu superchat. Kaiser, Zunegui es un reivindicador de la hispanidad y la libertad y acaba de hacer con Salinas Pliego un documental llamado Revolución de la Libertad, desde México. Muchas gracias. Yo estuve en la Universidad de Salinas Pliego disertando hace 15 días en Ciudad de México. Muchas gracias, muy amable. Ahora no puedo viajar más por 3 meses mínimo, hasta el verano, después del verano. Estoy abocado al libro todo el día y con una enorme concentración y suprimí prácticamente todas mis actividades, prácticamente todas. Digo porque les voy a contar algo que ya vengo anticipando. Al final no entiendo, dice Alfredo Sosa, si ese Michel Foucault fue un puto bueno o puto malo. Fue un puto y ya. P, digo, de puto, ¿será? ¿Te referís a eso? O a pedófilo. Bueno, por empezar fue pedófilo. Ya eso lo descalifica humanamente. Fue una basura moral. Un pervertido que mereció morir en un hospital, pero penitenciario. Matías Iván Guzmán, raro que algunos del sector conservador estén llorando por la batalla cultural cuando la batalla más importante es la batalla espiritual. Además, Milei está dando la batalla política con sus reglas propias y restricciones. Gracias, Matías, muy gentil. Les cuento que el evento de la derecha más importante de la historia de la derecha se va a llevar adelante en enero de este año en Argentina, en el próximo Derecha Fest. El más numeroso. No puedo adelantar mucho, solamente digo esto. Decenas de miles. El evento más numeroso de la historia de la derecha en el continente americano. De la historia.
no de Argentina, del continente. En pocos días voy a dar todas las precisiones y ya se van a enterar. Estadio probablemente. Por ahora, una cosa de verdad, miles y miles y miles. Fíjense que todos los Brecha Fest que hicimos fueron multitudinarios. Bueno, eso queda reducido a la nada comparado con lo que se viene. El más grande de la historia del continente. Gracias por todo, gracias por escucharme. Estuvimos 1 hora 20. Hoy fue Foucault, otro día quizás sea otro. Vamos a seguir indagando en personajes. Vamos está bueno esto, ¿no? De hacer como biografías verbales. Los quiero mucho, gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Si termino con el capítulo que estoy escribiendo mañana, antes de tiempo, hacemos un nuevo video. Gracias por todo, por todos los que estuvieron, por todos los que apoyaron y amplifiquen todo lo que puedan. Cariños. Bueno, hasta acá con este live de Nicolás Márquez, hablando un poquito de Foucault, el padre del wokismo, como bien lo dice él en el título y en la miniatura de este live, de este video. Señoras y señores, gracias a todos por estar. Nos vamos despidiendo. Terminamos este programa 247 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Abrazo grande para todos. Buen fin de semana y nos vemos en el próximo capítulo.